Vale. Bueno, pues entonces es eso, que yo creo que tenéis que apostar un poco más por vuestros proyectos, sinceramente. Sí, yo además añadiría, igual, con todo Voy a abrir un respeto, poco porque lo he cerrado por la lavadora. que es una muestra de eso, y yo en eso me fijo muchísimo, y ya, insisto, sin ánimo de crítica tampoco, ni de... sospecha mucho de la gente que cambia sus descripciones en redes sociales cada mes. Ahora hago no sé qué, ahora hago no sé qué. Y no hablo de añadir, porque si añades está bien, sigues con lo que hacías, añades algo, has publicado algo, estás ahora en otra cosa, perfecto, es crecimiento. Pero hombre, ya no estoy en tal, ahora estoy en tal, proyecto nuevo no sé qué. Bueno, Saltando todo el rato. bueno, Entonces, yo creo que los proyectos a veces tienen que respirar y reinventarse, que para eso hay que adaptarse a la sociedad actual en la sí. que vivimos. Y, De y hecho, nosotros nos tomamos probablemente más tiempo del que hubiéramos pensado cuando lo dejamos. sí, O nos sea, tomamos nosotros, dos años casi, año y medio pasados, sí, dos sí, años, sí, o sea... que no pasaba nada. No pasa nada, porque No, además hemos seguido explotando esa creatividad compartida, como decía antes, en proyectos propios nuestros, poemas ilustrados, sí, colaboraciones para revistas, trabajos para otras personas a nivel editorial, la antología esta después, ya que fue un poco, como dice Ruth, la que volvió a traernos altavoz, etcétera. gracias Valeria. Pero te queremos, graduada. Dile algo a la graduada, por Ya luego favor. se lo digo en privado. Bueno, y Rafa Madueño nos hace una pregunta súper curiosa. Rafa, que es de aquella época, Rafa, te queremos. nos conoció hace 4 años, hace 5 años, ¿no? Sí. Cuatro. Nos conoció hace 4 años y es una persona que o sea, le tenemos mucho cariño, Rafa. Nos dice, ¿cuál es la pregunta que más os gustaría que os hicieran dentro de 20 años de modo que la respuesta siguiera siendo lo mismo que ahora? A mí, personalmente, sería, ¿te hace feliz trabajar en altavoz cultural? O sea, porque a mí me hace feliz ahora, me hacía feliz hace 4 años. Me gustaría que me hiciera feliz dentro de 20. No sé lo que va a ser altavoz cultural dentro de 20 años, porque yo soy de las que creo que nos vamos a tener que ir adaptando un poco a las sociedades en las que vivimos, pero me gustaría seguir adaptándome a la sociedad con mi proyecto y dentro de 20 años decir, sigo feliz trabajando en altavoz cultural. Nada más que añadir. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. O sea, que no me preguntes dónde voy a vivir No, o no, si no. trabajo todavía de No, diseñadora porque gráfica. además justamente la respuesta la podemos dar ahora, porque hay que darla dentro de 20 años. Y si ahora estamos felices con altavoz cultural, Dentro de la 20 respuesta va a años. ser la misma. Hombre, yo espero dentro de 20 años vivir solo de altavoz cultural, pero bueno. Niña Loba Editorial nos dice, según vuestro criterio, la literatura de ser un arte político no. Yo me niego. Yo creo que debe ser una herramienta para una serie de cosas, probablemente para una, vamos a decir, aunque la palabra es un poco grande, educación también. Para ahí sí, no como... Hay muchos niveles de educación, no significa adoctrinamiento, no significa inculcar ideas, no significa ideologías concretas, pero sí significa alfabetización, conocimiento, experiencia, entretenimiento por encima de todo. Para mí el arte, como concepto, además tanto que lo preguntamos, ¿cuál es tu definición de arte en nuestras entrevistas, verdad? Es una pregunta que la gente esquiva, la gente dice que madre mía, qué pregunta, la gente se lanza o te da una frase muy perfecta, pero que bueno, a lo mejor no es tan muy interiorizada por ellos, no es tan natural. Y yo mi definición de arte es, ante todo, entretenimiento a través de una sensación, una experiencia o de la propia belleza de algo. Entonces considero que la literatura es un arte y por tanto no tiene por qué añadirse la coletilla de que sea político, puede ser un funcionamiento más de ese arte, igual que hay pues, montones vamos, todas las artes y montones de variantes de esas artes que se pueden dedicar en concreto a reclamar algo, a reivindicar algo, a todo esto. Claro, Pero yo estoy con él en eso, pero no me gustaría que... o sea, yo me he ido como todo completamente al extremismo puro y duro y si es un extremismo, yo por lo menos no lo adopto. En plan, lo que él dice, pues para educar, para concienciar o para tal, pues no me importaría, pero no me importaría que fuera pues para adoctrinar o para llevar a alguien a un límite o tal, no. Entonces por eso digo que yo me niego en un extremo. y desde luego, eso sí, puede ser, como nos pregunta Niña Loba, un arte político si lo consideramos en esos cánones que estamos diciendo para ciertos funcionamientos, ciertos mecanismos como una herramienta, pero desde luego nunca sería la primera ni la base para mí. O
sea, no es la función primaria de la literatura bajo mi punto de vista. Yo no he leído tantos libros en mi vida pensando en qué me aporta a nivel sociopolítico o a nivel generacional o a nivel de salir a la calle y estar preparado para esto y aquello. No claro, necesariamente. es como si te lees el manifiesto comunista para llevarlo, ¿no? O sea, yo pondría de ejemplo eso. Es como si tú te lees el manifiesto comunista como un arma de, ¿no? Como un arma. Sí. Al manifiesto comunista hay que leer el contexto, hay que leerlo todo, hay que analizarlo, y sobre todo hay que tener un sentimiento de igualdad con las ideologías que te vende, pero no puedes ir en plan, No, y yo además, por lo menos. claro, yo igual, y además yo considero que precisamente la literatura de calidad que pueda tener algún mensaje más o menos directo, más o menos explícito a nivel sociopolítico, la buena literatura, bajo mi punto de vista, es la que no te lo pone, No. la que no te dice esto es esto, no. Tú me cuentas una historia con sus personajes, con su narración, con lo que tú quieras, con su contexto, y yo puedo sacar de ahí una idea sociopolítica que me sea muy interesante para mi vida, para mi forma de ver el mundo o la sociedad. Pero desde luego no como base para entender la literatura y ni siquiera los libros que consumimos. Porque para eso ya hay una serie de corrientes y yo creo que ese tipo de herramienta que te puede dar la literatura es una herramienta la mayoría de las veces buscada. Tú buscas esa literatura y la quieres consumir de forma consciente, pero normalmente no lo entiendes como que todo es extrapolable a este mensaje, no, para nada. También nos pregunta que qué proyectos futuros tenéis entre manos. A ver, el primero, futuro, al corto, medio, para mí, para corto, medio y largo plazo es Altavoz. Y para mí, personal, volver a retomar un poco la ilustración editorial infantil, que a mí es una de las cosas que más me gusta. Y estoy a ver si el señor se decide a hacer conmigo por fin un libro infantil. Estamos abriendo el cajón de libros. Estamos abriendo el cajón de libros total. Y porque hicimos un proyecto hace un par de años para un curso que hice, y pues estoy esperando a que se decida por fin a que nos sentemos. Pero bueno, Ya que tengamos tiempo. no tenemos tiempo nunca. No, bueno, a nivel de proyectos generales, yo creo que con Altavoz se resume, porque ya Altavoz es un cúmulo de microproyectos, publicaciones, luego hablaremos de ello también, que nos preguntan por ello, publicaciones en papel y en digital, certámenes, convocatorias, entrevistas, bla, bla, bla. Entonces, Altavoz es el proyecto con mayúscula que engloba todos los demás hijos que tiene Altavoz, todas las ramas. Sí. Y sin embargo, bueno, a nivel personal, pues igual, yo por mi parte, pues continuar con mi carrera investigadora y por fin empezar mi carrera docente universitaria, si me dejan en algún sitio. Por lo demás, pues Altavoz va a seguir siendo el pilar de todo lo demás que no sea dedicarme a lo profesional en cuanto a lo mío, así que Altavoz. Vale, y Mario nos pregunta, ¿tenéis en mente hacer alguna publicación más en papel? Nuestra intención con Altavoz es hacer, creo que, 3 publicaciones de libros. Vamos a ver, en papel sí, hay muchas más, pero 3 certámenes anuales. Como hemos hecho este año, este curso escolar, pues 3 certámenes anuales. Y luego, pues este año, nueva temporada, pues lo mismo, pues no son 3 libros, lo mismo no son 3 libros y muchas hasta, más cosas. ¿Sabes? O sea, hay certámenes que han pasado a primavera ya. Ya está, tenía que decirlo, no pasa nada. Como no sabe decir el título ni nada, podemos contarlo. Hay proyecto de certámenes más allá de diciembre, ¿vale? O sea que sí, estadísticamente nuestra idea es mantener pues las 2, 3, como mínimo 2, 3 publicaciones. Lo que pasa es que van a cambiar mucho las cosas, y aquí sí que me gustaría aclararlo. Van a cambiar mucho las cosas a nivel de que estamos viviendo una crisis sociosanitaria con una pandemia bastante potente, que no sabemos lo que va a ser de nosotros en abril. A ver, de nosotros como sociedad, no como Altavoz. Entonces, van a cambiar mucho porque nosotros estamos acostumbrados a sacar una antología que se presentaba, podíamos ver a los autores, podíamos hacer muchas cosas, y eso ya no se puede hacer. Yo, por seguridad de mis autores de las antologías, sus familiares, nuestros familiares y nosotros mismos, hasta nueva fecha se cancelarán las presentaciones físicas de nuestras antologías hasta por lo menos la primavera que viene, y tenemos que ver muchas cosas. O sea,
Cerbero seguramente sea online, porque están cerrando comunidades, no creemos que sea lo mejor. Artesanía de la piel, que sería para sacar el libro como noviembre-diciembre, como aquel invierno que gritamos, más o menos por un poquito antes, queremos. Sería para sacarlo para sacarlo en esas fechas, y sería para hacer presentación online, porque no queremos que nos pase como nos ha pasado con Cerbero, que ya vamos a hacer en septiembre 6 meses desde que sacamos los ganadores y que no hemos podido presentar el libro porque ha sido un atraso total, porque hemos tenido 3 meses de atraso. Sí, a nivel de producción y a nivel de corrección de todo, y a nivel de presentación, lógicamente, uniéndose además al verano, claro, que es que no es fecha de... Y menos por supuesto, como dice Ruth, pero en condiciones normales tú no presentas un libro en agosto. No, entonces... y no lo vamos a presentar en septiembre físicamente por la seguridad que hemos dicho Exacto. antes. Nosotros, además, de hecho, teníamos en marzo un evento. Sí. De poético. Sí, el Día de la Poesía. En Uceda. Sí. Yo estaba en aislamiento desde el 8 de marzo, yo estuve una semana antes que todo el mundo, y yo llamaba a Ferki y le decía, no creo que podamos hacerlo. Y Ferki, bueno, no lo cancelemos todavía, no lo tenemos muy claro, tal, sí. No sé qué. Y yo, no, vamos a hacer. No, y justo además, unos días después, nos llegó la notificación del mismo sitio en el que íbamos a hacerlo, nuestra querida Taberna Genaro, que por ley del ayuntamiento, como en todos los sitios ya en esa semana, la famosa semana del 14, pues no se podía hacer. Fue cuando ya dijeron que no se podía reunir la gente y demás. Entonces, ya que estamos aquí, abriéndonos en canal, lo sentimos mucho porque a nosotros nos llena muchísimo conocer a nuestros autores, pero va a cambiar un poco esas presentaciones, van a cambiar muchísimo hasta que no esté la pandemia controlada, y eso no lo podemos decidir nosotros, lo ha decidido el mundo por nosotros. Y hay que adaptarnos. Lo que llevo diciendo casi todo el vídeo es adaptar todo al momento en el que vivimos. Yo no voy a hacer un evento literario, no se me ocurriría hacer un evento para poner en riesgo la salud de los demás. Además, porque no creo que nadie se quiera meter en un sitio con 100 personas, como pasó en aquel invierno que gritamos, que llegamos casi a las 100 personas en un teatro en diciembre. Estamos hablando de en diciembre. Sí. No se me ocurriría porque... Es nuestra imagen idílica de presentación, como ya hemos hecho no solo esa, sino otras tantas en su momento. Pero... Nos encanta, sale muy bien, eventos de ese calibre, en los que además, como dice Ruth, pones cara y estrechas la mano del autor o de la autora, pero sí que igualmente consideramos que es otra forma también de acercarnos a vosotros, en online, como estamos haciendo hoy, en cierto modo, va a ser algo similar, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que estamos valorando plataformas y para Twitch, que sea interactivo tal vez, efectivamente, estaría muy chulo. E igualmente hay que decir que no tiene nada que ver la presentación con el tema de la publicación, que está en proceso también, como ya os hemos ido contando, se ha parado igualmente por todo, por el tema de imprentas, por el tema de producción, por el tema de verano, etcétera. Y a partir de ahí no tiene nada que ver con que tengáis vuestros ejemplares, los ganadores, que haya quedado brutal con la portada de Mario Cuevas. Tenemos nuestro ISBN, ya todo legal, registrado, oficial, precioso. Y estamos esperando el momento de poder sacarlo con cierta tranquilidad y también de cara a que vosotros lo recibáis con una visibilidad, de cara a que los autores puedan hablar de su libro en un momento en el que también se sientan cómodos y no tengas que sacarles a lo mejor de vacaciones en agosto o de otra serie de cosas, aparte de la preocupación actual de ahora, que es suficiente es también. Entonces... Y nos dice también que si un podcast con entrevista, críticas y tal. Yo es verdad que lo del podcast lo llevábamos posponiendo mucho tiempo porque no coincidíamos en horarios. El confinamiento nos permitió empezar el podcast. Me acordé mucho de cuando te lo dije, en plan, vamos a empezarlo porque tenemos tiempo. Mantenemos el podcast en nueva temporada, por cierto. Y con muchos invitados guays. Y con muchos invitados guays. Pero, a ver, lo mantenemos porque hemos encontrado como el equilibrio entre una publicación y otra, entonces, pues bueno, pues lo podemos mantener. Y en cuanto a formato, pues va a seguir siendo la base hasta ahora, más una charla con alguien sobre algún tema que nos interese, que nos pueda hablar de sus proyectos, de su experiencia, etcétera, etcétera. Y luego, en el caso excepcional de que por circunstancias, a modo de recompensas, a modos de facilitar las cosas a alguien, pueda ser, como hemos hecho recientemente, un coloquio hablado o una entrevista a un ganador, por ejemplo, pues también es una opción, si bien es cierto que es una gran excepción. E igualmente alternaremos, como podéis haber visto ya,
alternaremos esos podcasts con un invitado o una invitada con nuestros podcasts propios para manteneros activos, para manteneros actualizados, para que no os perdáis nada también en cuanto a que os lo podamos contar de una forma mucho más ligera y aglutinando una serie de cosas como estamos haciendo hoy, que no sea todo por redes, más acotado, más limitado y que realmente tengáis una percepción más global de altavoz. Por eso. Y Amy nos pregunta... Uy, Amy, madre mía, Amy. Amy, buenas tardes. Buenas tardes. Empezamos. ¿Por qué sois tan bonitos? Bonicos. Bonica, que eres más bonica, tu madre mía, cosa bonica. Mira, no puedo, si es que no puedo con estas cosas que han pasado, no puedo, le muerdo la nariz. Somos bonicos por naturaleza. Sí, porque porque es que... Porque podemos. No sé. Mira, altavoz cultural, ¿vale? Pues eso. No me levanto, pero aquí pone altavoz cultural detrás. Oliver o Benji. Es que yo ni me acuerdo. No la esquives, la... Venga, Oliver. Madre mía, pues para eso mejor no acordarse. Benji, Amy, Benji, y lo sabes. Es el tapado, es el que hace el trabajo sucio. Oliver es el de la portada, el del golazo, ¿vale? Es el Cristiano Ronaldo. Es el Cristiano Ronaldo, es el Messi. Pero detrás tiene que haber un Casillas. Un Casillas tiene que estar detrás. A la pregunta. Benji. ¿Se os podría pasar por la cabeza, no sé, ficharme como corresponsal de Altavoz en el Sur? Escríbenos un correo a altavozcultural@hotmail.com y pues podemos llegar a un acuerdo. Madre mía, la directora de Altavoz Cultural. Acaba de quedarse, o sea, ha sido la definición perfecta. Y Erika Couto Ferreira. Erika, te queremos. Nos dice, ¿cuáles son vuestros 3 podcasts o programas de radio imprescindibles? Yo... no me sé acordar de los nombres, pero bueno. Está el de 40 de fiebre, que es de marketing. Es que, a ver, la cabra tira al ponte. Los imborrables me parece que es de ilustración. Y el nodo de Amarna Miller con Kakien. Me suman de Amarna, clarísimamente, además fan absoluto de siempre. Amarna, te queremos, lo sabes. Y bueno, luego sobre todo más que podcast, que yo suelo... me pasa mucho también con el tema de la música, aunque no tenga nada que ver esto. Listas de reproducción, pues podcast, siempre lo asocio, entonces alterno muchísimo. A nivel de temática sí que os diría que consumo mucho podcast sobre rap, cultura urbana y demás, como por ejemplo me encanta todo lo que hace El Quinto Elemento. Un beso también para este buen hombre. Creo que era Adrián, no lo sé, perdóname, no me acuerdo nunca del nombre del señor del Quinto Elemento. Eres el mejor, te queremos. Y sobre todo es lo que más consumo a nivel de plataforma global ahora mismo de cultura urbana. No solo a nivel de podcast, sino a nivel de YouTube, etc. Y luego lo que decía, alterno mucho podcasts variados entre sí, con temática común, pues tal vez cine, mucho, y sobre todo terror, en todas sus formas. Yo es que la cabra tira al monte y yo hago lo que sea marketing, ilustración, diseño. ¿Y radio al feminismo. uso? No, radio al uso yo te diría que radio musical. Yo radio al uso musical, la banda sonora del trabajo, con la tusa de fondo, 18 veces al día, es lo único que escucho cuando tengo cargando el móvil. ¿Y Kiss FM? Y no puedo ponerme los cascos porque es un iPhone y es lo malo. Y a ver, también nos dice que hay libros que parecen escritos para nosotros, que corresponden con lo que somos y lo que sentimos. ¿Cuáles son los nuestros? Aquí yo me voy a destapar. La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, a mí me conquistó con 16 años porque yo me sentía súper representada con Adela. O sea, ¿Adela? Siempre me confundo. ¿Adela? Hay que guardarlo. ¿Adela, la niña? Adela, ¿no? Sí. Es muy dudar, pero... Sí. Es que como se llaman Amelia, Adela y... No, Adela, sí. Claro. Vale, sí, yo creo que es Adela. Yo siempre digo Adela. Sí. Yo también. Sí, pues Claro. eso, Adela. Ay, Esto lo cortamos y ya está. Yo me sentí súper representada con Adela de La casa de Bernarda Alba en su momento. Fue el libro que me leí en cuarto de la ESO, que hizo enamorarme perdidamente de Lorca. A día de hoy sigue siendo uno de mis libros favoritos. Sigo sintiéndome mega representada por el personaje, por sus ansias de libertad y esas cosas, y por su pasión por la vida, y ese yo creo que es el libro
O sea, el libro. Y además me abrió una puerta a conocer a uno de mis escritores, ya sea de teatro, de poesía o de lo que te dé la gana, favoritos. Y súper agradecida de que me enamorara de ese libro. Yo creo que ese es el mío. Yo el mío os diría, porque me pasa igual, creo que tiene que ver con algo personal de algún momento, no tanto con el gusto, a lo mejor crítico que tendría ahora. De hecho hay alguna pregunta por ahí para luego hablar de eso. Sería Sin noticias de Gurb, de Eduardo Mendoza. Vale. Porque lo lees con 14, 15, 16, lo relees luego con 20 y pico. Y es, primero, el libro que yo ahora, desde mi perspectiva, me hubiera encantado escribir. Es el libro que te revela que se puede hacer humor y hasta ahí puedo leer, aunque ya lo habréis visto cuando veáis este vídeo, todo lo que hemos hablado de humor en este mes de julio está por ahí, dentro de la recomendación y de la infografía de Jaja España, Noticias de Gurb, porque es además un hito dentro de esa forma tan maravillosa que tiene Eduardo Mendoza de hacer humor a través de la literatura, de contarte una historia que, como decíamos antes en la pregunta de Niña Loba, ante todo pretende entretener. Entonces, para mí es el ejemplo perfecto de literatura. Es Noticias de Gurb. Lo leí siendo chaval y lo he releído como 5 o 6 veces, me sigue haciendo gracia, sigo cayendo en los mismos sitios a reírme y es probablemente el libro, además creo que siempre, como le ha pasado a Ruth con En la casa de Bernarda Alba, le guardas un cariño especial, más allá de que luego puedas evolucionar hacia otras vías, es el libro que te llevarías de viaje probablemente o que volverías a leer 100 veces. Yo me he estado sin leer La casa de Bernarda Alba 4 años de mi vida y cuando lo he vuelto a coger me he reído, claro. Me he reído con Poncia, me he reído muchísimo, o sea, me encanta. He llorado y me llega al corazón, entonces, y han pasado pues de 11 años desde que me lo leí. Y está ahí y me encanta. Y bueno, preguntas para Ruth. No, espera. Y dice que cuál era, que consideramos que ha sido nuestro mayor logro a la fecha. Yo creo que seguir vivos. Sí. Y que cantáis cuando nadie os ve. Pues yo canto cuando nadie me ve. ¿Te imaginas que lo digo Alex Ubago? No. Cuando nadie me ve. No, ¿quién era ese? No lo sé. ¿Era Alex Ubago? No lo sé. No lo sé. No tendría por qué saberlo tampoco. ¿Por qué me preguntas? Lola Índigo. ¿Lola Índigo? ¿En serio? ¿Qué dices? No te creo. Uy, de lo que se entera uno después de 5 años. Me encanta Lola Índigo, o sea, no, ha sido mi top 1 de Spotify del 2019 y va a ser el top 1 de mi Spotify 2020. Ay, Zetangana también. Bueno. Y Don Patricio, o sea, es que bueno, es que he entrado en un bucle que no puedo salir. Madre de Dios. Que alguien llama a seguridad, por favor, no hay seguridad, no hay botón de seguridad aquí. Estaban Don Patricio y Una palabra de KCO seguridad. en el top del En el mismo top, están en el mismo top, comparten top, KCO sí que ha caído bajo. KCO. Madre mía, te queremos, KCO, y lo sabes. ¿Tú? ¿Qué ha sido? Tenemos pendiente entrevistarte, y ahí lo dejo. A mí me pasa mucho lo de que se te pega algo y ya está, estás toda la semana. O sea, llevo, pues mira, precisamente la última, ¿cuál ha sido la última? Bueno, Escuela de Calor, de Radio Futura, todo el día con lo de Arde la calle, al sol de poniente, madre que me parió, todo el día con cualquier cosa, Queen, cuando se te pega un estribillo, y luego, hombre, de forma ya más densa, que te pones con tu canción y la cantas y lo vives, pues mira, desde Linkin Park, que tengo esta producción ahí, sobre todo para trabajar en casa muy cerrada, con 20 canciones perfectas de Linkin Park, que todas suenan y todas las cantas. Ya los lectores de altavoz lo tenéis que saber, ya lo sabéis de antes yo creo, mi Lady Gaga, o sea, la madre de mis hijos, ella no lo sabe todavía, llevo detrás de ella, pues no lo sé, bueno, desde 2009 puede ser que sacara Poker Face, en fin, es la mujer de mi vida, después de esta señora, y creo que ya está, bueno, rap, claro, como no vas a cantar Tote, etcétera, etcétera, cualquier canción de rap que se te pega. Yo quiero hacer una aclaración, no somos pareja. No, pero además ya lo hemos dicho varias veces. Pues por si acaso. Lo dijimos en el podcast primero, yo creo, además, porque aprovechamos para resolver dudas precisamente y no somos pareja, somos... Vale, no somos pareja. Somos los hermanos perfectos, venga, pregúntame. Etcétera, etcétera. ¿Te hago preguntas? Pregúntame. Vale, pues vamos a empezar con Lara Losada.
¿Cuál crees que es el mayor reto al que se enfrenta hoy un evento literario? Hay que tener en cuenta que esta pregunta está hecha muchos meses antes de lo que ha venido ocurriendo. Claro, y yo te voy a contestar lo mismo que te conté, que cuando me llegó esta pregunta te contesté, que era llamar la atención de la gente, llenarles el corazón y el alma, ser un 360. No sabría responderte a esto. Nosotros lo hacemos desde el corazón como mejor nos sale. Entonces, esa sería. Venga. Tabachkova, ¿cuál es el primer dibujo que recuerdas y del cual te sigues sintiendo orgullosa? A ver, yo llevo dibujando desde que tengo uso de razón, eso es así. Pero el primero del que me siento muy orgullosa, yo tuve de profesora de ilustración a Isi Garmon, que la quiero muchísimo y la tengo mucho cariño y mucho respeto porque es buenísima. Y un día en su casa, trabajando con ella, hice un estudio académico a lápiz, a grafito, de una escultura de escayola de una cara, y es el primer dibujo en el que yo dije, chapó, colega, o sea, es que tienes un ojo que... Y pues ese, y luego estarían pues los días largos, que a día de hoy son ilustraciones que sigo disfrutando como si las hubiera hecho ayer. Tendríamos que hacer algo, ya que hemos hablado antes de Mi Tormenta, y poner las imágenes de la Publi, alguna cosa de, hola, esto fue un poco los días largos. En fin, ya sabes, las partes de las que te hablo. Vale. Pero sí, incluso sacar el poemita que ilustraste para una revista, que es de los días largos. Sí, podemos mirarlo. ¿Vale? Vale. Ahí lo dejo. Fran Ferriz. Vaya, vaya, Fran Ferriz. Que nos casaremos pronto. ¿Te costó dar el paso de ilustrar a tatuar? Y, bueno, bien al caso, ¿no te da miedo el hecho de poder equivocarte y que no haya control más Z? Control Z, sí. Control Z. Me costó 10 años, lo respondí en su momento y sigo diciendo lo mismo. Me costó 10 años coger una aguja. Yo soy una persona que lleva en el mundo del tatuaje. Bueno, me lleva gustando el mundo del tatuaje desde que soy enana, porque gracias al señor, mis tíos, sobre todo uno de mis tíos que se llama Salva, tiene un montón de tatuajes. Desde muy joven, con 16, 17 años, me empecé a ir con tatuadores, con anilladores, un poco en este mundo. Llevo tatuada desde los 18, conozco un montón de tatuadores, me encanta el mundo del tatuaje, lo disfruto como una enana y pues me costó 10 años coger una aguja y estoy aprendiendo todavía y era justo lo que a mí me daba miedo, era ese control Z. Yo en el ordenador hago lo que me la trae al pairo y luego si no me gusta pues control Z o control Shift Z para volver para adelante. Solo he tatuado a una persona por ahora en mi vida. A mí misma muchísimo, pero bueno, voy poco a poco y me gustaría volver cuando pase esta pandemia. Y ahora le toca a Ferki. Uy. Carlos Asensio te pregunta, ¿qué 3 editoriales de referencia han servido en la inspiración para tu trabajo en Altavoz Cultural? Muy buena pregunta. Pues es muy difícil, pero vamos a mojarnos. Aquí estamos para mojarnos hoy. Una de ellas, Hiperión. Hiperión, yo creo que la iniciativa del premio Hiperión y todo lo que ha llevado alrededor a nivel del cuidado del autor, la calidad, el nombre que tiene ya dentro del organigrama de lo que es la poesía para los que consumimos poesía de forma compulsiva, es una editorial de referencia total. Aunque solo fuera por el premio en sí y por lo que deriva de él, pero también con todo lo demás, no solo se queda Hiperión, y para mí es una referencia total, precisamente porque además entiendo, en cierto modo, que la forma de publicar que tienen y de cuidar o editar esos textos, si bien es cierto que viene dado por la forma del autor, están hechos con un mimo muy especial que se transmite realmente al ver la obra completa, ¿no? Y dos más, esa sería una segura, y dos más, hombre, pues yéndome a la parte más crítica, más académica, aunque han sacado obras maravillosas, por la propia labor didáctica y de lo que es compartir conocimientos, serían, sobre todo por encima de otras, Cátedra. Tengo otras de referencia del mismo estilo, pues Castalia, Gredos, otra serie de editoriales que me fascinan a esos niveles también educativos, de todo tipo de enseñanzas, de niveles de enseñanza, pero para mí, de referencia, las ediciones críticas de Cátedra son una pasada, o sea, es necesario, además cuando quieres adentrarte en más allá de lo que es el texto en sí, me parece una editorial de referencia absoluta.
Y una tercera, pues una vez que hemos hablado lo académico, crítico y lo poético, pues, no lo sé, tal vez me iría, además relacionándolo con lo que hablábamos antes del tema de los libros infantiles y de ilustración y demás, aunque no tenga que ver, yo siempre he recordado con mucho cariño Barco de Vapor. Barco de Vapor es la primera editorial que reconoces de niño que... Yo tiraría por Salamandra. También, o sea, bueno, también. También, pero sí, le entiendo. Pero Barco de Vapor tiene además ese componente de infancia, de toda la labor entrañable que hacen. Así que Barco de Vapor, un beso muy grande para ellos. Y yo voy a contestar porque yo no me inspiré en revistas, pero bueno, yo lo voy a meter aquí porque me da la gana y voy a tardar 0 minutos. Yo en 3 revistas del mundo cultural, que fueron la Jotdown, o sea, buenísima, o sea, como está hecha es increíble. Yorokobu, que es otra, que es una fucking fantasía. Y Gráfica Info más por la web. Estoy esperando todavía que me llegue mi primera revista de Gráfica Info, que llevo un mes esperando que me llegue a casa. Así que a lo mejor después de esto, pues después de este vídeo me tengo que cerrar la boca y decir que no, pero a nivel de web, Gráfica Info me gusta mucho la limpieza que tiene. Jorge Capa te pregunta, ¿qué poeta te hizo enamorarte de la poesía y qué poema tienes grabado? ¿Cuál es ese poema al que siempre vuelves? El poeta creo que tampoco es ningún misterio a esas alturas, Becker, Gustavo Adolfo Becker, así como su marido imposible es Lorca, mi marido imposible es Gustavo Adolfo, lo amo. Y además fue precisamente eso, justo, el que me hizo enamorarme de la poesía en el sentido, y lo hemos hablado de esto mucho nosotros en Altavoz, en el sentido que nosotros tal vez, y además junto con Lorca, conocemos lo que es la poesía para nosotros, desde el punto de vista de consumidores, no ya a nivel crítico, a nivel de llevarlo a lo que hacemos con las convocatorias, pero sí a nivel de esa pasión y esa naturalidad con la que la vivimos, que es ante todo lo que nos gusta de la poesía, la naturalidad. Y Gustavo Adolfo, pues es... siento mucho llamarle Gustavo Adolfo, pero es que está muy grabado eso, es el hombre. Y el poema, pues, aunque te diría precisamente, Jorge, de Gustavo Adolfo unos cuantos que me sé de memoria, sí que te voy a decir Pandémica y Celeste, de Jaime Gil de Viedma, que es mi otro gran amor poético, entre muchos, y que además, digamos que supuso un enamoramiento posterior, o sea, el enamoramiento de Becker es un enamoramiento desde la más absoluta inocencia, la ignorancia académica, la ignorancia literaria, estás leyendo de chaval, y de repente, el primero de la ESO, o en segundo, rimas y leyendas, madre mía, vale. Pero ya a nivel de una conciencia crítica y de una experiencia ya literaria, el poeta que te hace enamorarte otra vez es Jaime Gil de Viedma. Y yo lo descubrí gracias a nuestro querido Emilio Peral en la carrera, y hasta hoy Jaime es el otro. Por tanto, el poema es el suyo y es Pandémica y Celeste. Verónica Living. Verónica Living. Ay. ¿Cómo prefieres? La Vero Living. Ay, la Vero Living. Guapa. Cosa guapa. El café. No le gusta el café, no lo ya habla prefiero del el café, Antos. no lo prefiero el café. El café es para gente que trabaja mucho. O sea, Yo déjaselo a bebo ellos. 3 cafés al día. No, el café no, 2. el colacao. El colacao es para la gente que trabaja menos y es maravilloso. Lo estamos poniendo de moda, ojo con eso. El colacao va a llegar a dominar el sector del café. Bueno, No. Yo soy de Nesquik, entonces pues esta es otra de las cosas. encima de Nesquik, madre mía. Mistress Minerva. Hoy mis 3 mineros. Hemos hecho los dos lo mismo. Pero es que yo adoro a esta mujer, por favor. Yo también, sabes que te queremos. Que la queremos. Bueno, sí, es que yo la adoro, o sea, yo la adoro en todas sus facetas. O sea, para mí es una mujer increíble. O sea, Es la madrina no oficial de Altavoz. Es la madrina no oficial y a mí como persona me parece estupenda. Le pregunta a Ferki, yo ya sé por qué, ¿cuál es ese culto fetiche que te acompaña toda la vida? Mistress Minerva, querida Mistress Minerva, ¿cómo está usted? El spanking, por supuesto. El Ya. spanking. Y después de esto cerramos este vídeo maravilloso. Y buen verano. Buen verano.